Bueno, gracias, Sever. Tengan cuidado con lo que dicen, ¿eh? Y con lo que piden. Bueno, un gusto poder estar un martes más. Siempre es lindo, se disfruta y aparte la posibilidad también que nos dan de prepararnos, ¿eh? Para nosotros es una bendición también en ese sentido de gastar tiempo en la palabra de Dios. Así que bueno, mira, eh, voy a compartir pantalla. Ahí, ahí y ahí. Ahí está. Muy bien. Hoy nos toca ver Colosenses capítulo 2. ¿Se acuerdan que habíamos visto el primer martes? Voy a poner el cronómetro. eh, el primer martes habíamos visto todo el contexto histórico, geográfico, religioso, de que vivía Colosas y todas esas cosas, y que si dijimos que era importante siempre saber el contexto de tanto de la ciudad como de los habitantes. Después, la semana pasada, estudiamos Colosenses capítulo 1, eh, donde el tema era, en el bosquejo cortito, la presentación. Y vimos la presentación de Pablo, ya sea la presentación personal y la presentación de su ministerio, que lo vimos al final del capítulo. Y vimos la presentación también del Señor Jesucristo. Vimos al Cristo de la cruz, al Cristo creador, vimos al Cristo cabeza y al Cristo como una nueva creación, ¿no? Una nueva creación desde que resucitó y cómo nos hizo a nosotros nuevas criaturas. Hoy nos toca eh, em, ver Colosenses capítulo 2, un capítulo muy, muy, muy importante. Bueno, cada capítulo es importante y a medida que vos te metés y vas estudiando, se hace todo mucho más lindo y más atractivo. Mirá, vamos a ver ahí un poquito de introducción, ¿sí? Entonces estamos ahí en Colosenses capítulo 2, donde empieza Colosenses, y fundamentalmente quiero hablar de cuatro palabras que aparecen en estos primeros 7 versículos que son las que me parecieron más importantes. Fíjate que dice, porque quiero, dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 2, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Recordemos que Pablo nunca había visitado Colosas, que Pablo había ganado para Cristo a Epafras en Éfeso y Éfeso fue el que llevó el Evangelio a Colosas. Pero quiero detenerme en esa palabra lucha, que es muy importante. Me dice, ¿cuán grande lucha sostengo por vosotros? Si nunca había ido a Colosas, solo había escuchado referencia de los colosenses. Bueno, mira, esa palabra lucha eh, eh, viene de la palabra agona o agonia, que para nosotros es agonía, se traduce agonía. Y la lucha que enfrentaba Pablo era la lucha en oración, la lucha en oración hasta la agonía para, para que estos colosenses no sean desviados de la fe, tanto los colosenses como los de la Odisea y los de Hierápolis. ¿Te acordás que eran 3 ciudades que estaban cortitas? Y fíjate que dice, para que sean consolados vuestros corazones, fortalecidos y sean unidos en amor. Porque la única forma de enfrentar los peligros es estar unidos en amor. Y eso pasa en una ciudad como Colosas, en una iglesia como la de Colosas, pasa en nuestras familias también, y pasa en los matrimonios. Si no estamos unidos y no luchamos ¿eh? en oración, no podemos enfrentar al enemigo. Mirá, la lucha que enfrentaba Pablo. Después dice el engaño. Fíjate que dice el versículo 4.
dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Todo esto va a tener que ver con el eje central del capítulo 2 que vamos a ver ahí prontito. Para que nadie os engañe. ¿Sabes? Esa palabra engaño o engañar significa malos cálculos, ¿sabes? Eh, eh, es, digamos, fíjate que dice, nadie os engañes con palabras persuasivas, son malos cálculos, palabras persuasivas, mentiras, lo que nosotros conocemos como chamullo. Y todas estas cosas se estaban metiendo ahí en Colosas, como vamos a ver. Fíjate la otra palabra, dice, eh, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es decir, una fe simple. ¿Cómo recibiste a Cristo? Como con la fe de un niño, andad con la fe de un niño. Si creíste al Evangelio, que es el mensaje central de la palabra de Dios, cree a cada palabra de la palabra de Dios. Dice, eso es andar en Cristo. Y después dice, hay dos palabras ahí, mirá, arraigados y sobreedificados. Una tiene que ver con echar raíces en la palabra de Dios, y sobreedificados tiene que ver con edificar sobre un fundamento. Y eso me hace acordar a arraigados en Juan 15. ¿Te acordás? La vid y los pámpanos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y los pámpanos están agarrados de la vid y la vid está arraigado al piso, y es la que le transmite toda la vida a la vid hasta que sale el fruto. Y te acordás que el Señor Jesucristo decía, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Pablo dice, tienen que estar arraigados, tienen que echar raíces. ¿En dónde? En la palabra de Dios y en el Cristo de la cruz, ese mismo Cristo que los salvó. Y sobre edificados, significa construir sobre un fundamento. Y ahí me lleva a pensar en Mateo 7, ¿te acordás? Cuando dice que había dos hombres, que uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena. El que construyó sobre la roca dice que vinieron viento y golpearon fuerte los ríos, dice, y su casa no cayó. Cuando estamos arraigados en Cristo y sobreedificados en Cristo, ¿sabes? Nuestra fe se hace fuerte y podemos enfrentar los peligros. ¿Qué peligros? Los que vamos a ver ahora, que enfrentaba ahí Colosas. ¿Sabes? A veces me da la idea que arraigados tiene que ver con el evangelio, con el evangelismo, ¿no? Y sobreedificados con el discipulado. Esto que estamos haciendo, nos estamos edificando sobre el fundamento que ha sido puesto en nuestros corazones. ¿Cuál fue el fundamento? Cristo Jesús, el Cristo de la cruz. Pero mirá, ahora sí, quiero que entremos bien en el tema del capítulo 2, que son los peligros. ¿Te acordás? Capítulo 1, la presentación de Pablo y de Cristo. En el capítulo 2 vamos a ver los peligros que enfrentaba la iglesia de Colosas. Y los peligros eran las herejías. ¿Sabes? Había 4 herejías fundamentales que ahora vamos a ver, pero quiero que veamos un poquito la definición de herejía. ¿Qué es una herejía? Mirá, es la tendencia a negar las verdades fundamentales de la fe y de las Sagradas Escrituras. Fundamentalmente, ¿qué negaban? A Cristo. Negaban la salvación, negaban que para ellos o para la gente que se estaba metiendo con estas herejías, no bastaba, Cristo no era suficiente para la salvación, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cristo y solamente Cristo. Ahora, mirá cuáles son las 4 herejías fundamentales. Filosofías huecas, el legalismo religioso, el misticismo oriental y el ascetismo. Estas dos últimas, ¿te acordás? Las habíamos puesto dentro de disciplinas humanas. Ahora,
¿Por qué estaban estas cuatro herejías? Acordate el contexto histórico y el contexto geográfico. ¿Te acordás que Colosas era una ciudad de paso que estaba en la ruta de la seda entre Oriente y Occidente, y ahí se cruzaban todo tipo de culturas? Sí, y además había judíos y había gentiles y había griegos que les gustaba todo lo que es la filosofía, y por eso empezaban a ver, se empezaban a mezclar y se empezaban a meter estas herejías. Vamos a ver qué significa cada una de estas herejías, siempre teniendo en cuenta que la herejía es negar la verdad de la fe y de las escrituras, que es donde nos basamos nosotros. Mirá, filosofías huecas. Fíjate que el versículo 8 va a decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa palabra mirad, que dice, cuidado, cuidado con lo que escuchan, cuidado con lo que ven. ¿Sabes? La palabra filosofía tiene que ver con el conocimiento. Es el amor al conocimiento. Eso significa filosofía. Es el sistema de pensamientos, la filosofía, escucha bien, que no pone a Cristo en primer lugar. Y muchas veces son habla, y no, viste, el que habla mucho y no dice nada. Son huecas. Por eso aparece ahí, bla, 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 bla. Hablan mucho y no llega a ninguna conclusión. Pero ¿sabés qué es lo principal y que va cumpliendo su función? Es sacar a Cristo de la escena, sacar a Cristo en primer lugar, del primer lugar. Y muchas veces nos vamos detrás de esos pensamientos. Mirá, ¿por qué? Fíjate las características que tenían estos hombres, que profesaban estas filosofías. Eran inteligentes, eran sutiles, eran gente más bien apegada a la ciencia, y viste que hasta el día de hoy la ciencia va dejando a Cristo a un costado, aún en la ciencia médica. La ciencia médica, ¿cuándo larga? Los médicos, ¿cuándo largan la ciencia? Cuando el paciente está desahuciado. Bueno, está bien, llévelo a la iglesia, o un psiquiatra, o un psicólogo. Bueno, no se puede hacer nada, llévelo a la iglesia. Pero si no, la ciencia. ¿Sabes? Y el gran problema en ese momento y hoy, que esta gente eran admirados por su saber, o también eran admirados por su locuacidad, ¿no es cierto? Pero mirá lo que hace la filosofía. Nos va llenando la cabeza de conocimiento. A ver, no es malo el conocimiento. El tema es que va dejando a Cristo de lado. Fíjate esa ilustración, libros, 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 conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y yo me detuve a mirar la cara de ese hombre con tanto conocimiento. Fíjate la cara de tristeza. Mucho conocimiento, poca felicidad, porque es conocimiento humano. Y eso se estaba metiendo ahí en la iglesia de Colosas. Y fíjate lo que produce. No solo produce tristeza, sino que esa gente eran como una especie de anzuelo, porque eran admirados por su forma de hablar y su locuacidad, y cuando vos te ibas tras ellos, ¡tac!, mordías el anzuelo. Y qué difícil que era volver. Por eso Pablo dice, cuidado, mirad que nadie os engañe por medio de estas filosofías, por medio que son huecas, son sutilezas. A ver, eh, lo que Pablo dice que luchaba, esta gran lucha que sostengo sobre vosotros en oración. Ahora, esta oración era para que se aferren a Cristo y no a este tipo de filosofías y conocimiento que iban dejando de lado al Señor Jesucristo. Fíjate, ¿sabes? Yo me pensaba la importancia, ¿no?
y esto que estamos haciendo de conocer, de estudiar y de vivir la palabra de Dios. ¿Sabés para qué? Para no ser engañados, ser fortalecidos y no ser engañados. ¿Sabés? Proverbio 22:3 va a decir que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y llevan el daño. Cuando yo no conozco la palabra de Dios, cualquier habladuría me puede apartar de la fe. ¿Sabes? Eh, Pablo no condenaba la filosofía en sí. El que quiera tener conocimiento, que lo tenga. ¿Sabes lo que condenaba Pablo? Era la mezcla. Esto que se había metido en la iglesia y que hacía que si hubiéramos estado ahí, que vos y yo nos apartáramos de la fe. Mirá, filosofías huecas, primera herejía. Mirá, segunda herejía, el legalismo religioso. Fíjate que ahí, ahí después, léanlo en casa, todo para que no se nos vaya mucho tiempo. Yo voy a leer algunos versículos. El versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué estaba pasando? ¿Sabes? Acordate, había mezcla de culturas y había judíos y había gentiles, y había judíos que quizás aún habían creído en Cristo, pero que todavía estaban aferrados a la ley y a las tradiciones. Dice, bueno, está bien que Cristo nos salvó, pero todavía tenemos que seguir manteniendo la ley. Por eso acá la palabra de Dios nos dice, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, en día de fiesta, luna nueva. Dice, tenemos que seguir guardando las fiestas judías. Mira, y eso me lleva a pensar en estos dos versículos. Mira, ahí en Mateo 27, 51 nos va a decir, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuándo fue eso? El momento en que el Señor Jesucristo entregó su espíritu. ¿Sabes? En ese momento, viste que el Señor Jesucristo dijo, yo no vine para abrogar la ley, vine para cumplirla. En ese momento se cumplió la ley y se cerró el ciclo de la ley. Por eso, eh, hasta ahí llegaron las tradiciones, hasta ahí llegaron las fiestas y hasta ahí llegó la religiosidad. Hasta ahí llegó la ley, el legalismo, y al terminar la ley, ¿qué empezó? La gracia. Por eso también en el versículo 11 dice, y en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. ¿Te acordás que la circuncisión era la marca que el judío llevaba en el cuerpo, esa marca de pertenencia que Dios le había pedido a Abraham? Que hasta el día de hoy el judío no creyente lo hace, le cortan el prepucio y eso quiere decir que pertenecía al pueblo de Dios. Y acá le dice, a partir de Cristo, basta de tradiciones. Después de la cruz se acabó todo eso, empieza la gracia, y en la gracia dice, también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha de mano, sino, dice, al echar de vosotros el cuerpo carnal, ¿ves? Cristo fue nuestra circuncisión. Él es nuestra marca por la cual pertenecemos al pueblo de Dios. Ya no hace falta lo otro. Y el legalismo se había metido en Colosas y estaban así, luchando contra la gracia. ¿Ves? Que en la mente de los colosenses estaban, que es la gracia, no, no, pero hay que cumplir los ritos, y no, que es la gracia. Y ellos empezaban a luchar, ¿sabes? Lo peor para un creyente es que la duda se meta en tu corazón y en mi corazón. Ahora, mirá también, el legalismo es el enemigo de la gracia. Mirá,
quiero contarte algo. El fin de semana pasado fui a un torneo de fútbol y me habían, en una iglesia, muy lindo, lo organizaron muy bien, jóvenes lo organizaron, y me habían pedido algunos consejos porque era la primera vez que hacían un torneo. Y bueno, nos reunimos en la semana, le di todos los consejos, todo lo que me parecía que era mejor por los años de experiencia, y cuando llegué allá, los jóvenes hicieron todo al revés. ¿Sabes por qué? Porque había una autoridad que fue legalista y dijo, no, acá las cosas se hacen así. De tal hora es esto. Tienen tanto, tanto para predicar y después se hace esto. Legalismo, legalismo. ¿Sabes? Mirá lo que produce el legalismo. Fíjate, el legalismo señala y acusa. El legalismo es una carga pesada. Una vez me tocó ir a un campamento en San Luis, en la provincia de San Luis. ¿Podés creer que después del devocional de la mañana se paraban chicas y muchachos, unos por un lado, otros por el otro, y comentaban el devocional que habían escuchado? ¿Podés creer que a las chicas, 12, 13, 15 años, 17, les hacían poner la mantilla en un campamento a pleno rayo de sol? Eso es legalismo. No hacía falta. Es un campamento. ¿Querés utilizarlo en la iglesia? Lo podés utilizar, pero en un campamento. ¿Sabés? El legalismo es un argumento para el libertinaje, porque cuando te sacan esa carga pesada, podés irte para cualquier lado. Y eso ha pasado en muchas iglesias, y lo he visto en muchas iglesias con muchos jóvenes, que cuando le sacan la carga, se liberan y van para cualquier lado. Es como cuando vivís en un país autoritario y de repente viene la libertad, como ha pasado en España. Después de tantos años de represión, vino la libertad y se fueron al libertinaje. ¿Sabes? En la vida cristiana puede pasar exactamente lo mismo, pero Cristo nos hizo libre de la ley. Mirá, el legalismo mata. El legalismo mató al Señor Jesucristo, mató, él vino vino a morir y entregó su vida, pero el legalismo llevó a Jesucristo en la cruz. El legalismo puede matar tu fe y mi fe. Mirá, pensaba en algunos ejemplos de legalismo, ¿no? Y me acordaba de esos chicos que tuvieron que usar el velo ahí en la iglesia, como el formato de una reunión. No, si no se canta un himno, no es reunión. Si se aplauden los coros, no se puede aplaudir. No hay base bíblica para esas cosas. A ver, ¿está permitido? ¿Me conviene? ¿Me edifica? Lo hago. Esa es la base. A ver, el hombre por ser hombre ni lava los platos, ni cocina, ni arma la cama, porque es hombre. ¿Y a dónde dice la Biblia eso? Eso es legalismo. La mujer no trabaja. He visto casos que pasaban, que están pasando necesidades. La mujer es profesional y por puro legalismo del hombre no la deja trabajar. ¿Y los hijos? ¿Te das cuenta que el legalismo mata? Pensaba en esto para nosotros. ¿En qué estoy siendo legalista? En mi vida común, en mi vida diaria. ¿En qué estoy siendo legalista? Y me acordaba viene a mi mente Gálatas 3, que lo puse ahí, ¿no? Oh Gálatas insensatos, ¿no? Dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Habiendo empezado por la gracia, por la libertad, vas a terminar por el legalismo. Cuidado,
Eso pasaba en Colosas por la mezcla de culturas, pero ojo, lo he visto en iglesias. Cuidado con el legalismo. Mirá, seguimos. Capítulo 2. Seguimos con las herejías, las filosofías huecas, el legalismo religioso, el misticismo oriental. Fíjate, dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, dice el versículo 18, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento de Dios. ¿Qué era este misticismo oriental que estaba metido ahí? Acordate, ruta de oriente a occidente. Mirá, era una doctrina religiosa que decía que tenía unión con Dios, pero que iban acompañados de esos éxtasis y revelaciones que eran, que eran todos que eran para pocos. ¿Sabes? Si vos no tenías esos éxtasis y esas revelaciones, es como que no eras espiritual. Si no tenías esas experiencias extrasensoriales que no se podían explicar, no eras espiritual. ¿Sabes? Eh, eh, Adoraban a los ángeles, como que era más fácil llegar a Dios a través de la adoración de ángeles que a través de Cristo. Y el hecho de eso que dice ahí, afectando humildad, significa una falta humildad, porque ellos se jactaban, no le está diciendo que afecta la humildad de los colosenses, sino que esta gente tenía falsa humildad porque ellos se jactaban de tener estas sensaciones raras que no se podían explicar, estos éxtasis, estas revelaciones. Viste que hoy hay iglesias que todavía practican esas cosas, que dice que si no te caes, no sos salvo. Si no hablas en lengua, no sos salvo. Todavía existe ese tipo de misticismo. Mirá, eh, ¿sabés? Eh, Pensaba, ¿no? Para mí, tengo que tener cuidado cómo comparto mis experiencias con Dios, porque creo que todos hemos tenido un versículo que nos habló en momentos claves de nuestra vida, una forma en que Dios nos proveyó de una manera increíble y que no esperábamos. Y hay que ver cómo lo compartimos. Si lo compartimos diciendo, a mí Dios me proveyó, a mí cuando yo estaba de plata, estaba muerto y Dios me proveyó, o cuando tuve que tomar tal decisión, a mí me habló con este versículo. Eso no es humildad, porque me estoy exaltando yo como si yo fuera especial y el otro no. Y no estoy exaltando la provisión y la guía de Dios. Cuidado cómo comparto. Cuidado, tengo que cuidar. Pensar en las intenciones. Pensar en la intención con la que vas a hablar. Pensá por qué lo vas a decir. Y si vos ves ahí un poquito que la intención no es buena, no lo hagas, porque estás deshonrando a Dios y quizás te estás exaltando vos. Y en eso caemos bastante seguidos. Pero mira, último, los peligros. Capítulo 2 habla de los peligros, las filosofías, el legalismo, el misticismo y por último, el ascetismo. ¿Qué será esa cosa rara que dicen ascetismo, no? Mirá, el ascetismo dice estilo de vida que percibe la purificación espiritual a través de
privarse de placeres materiales. Puede ser abstinencia de algo, soledad, ayuno, pobreza. Es todo por el esfuerzo propio. ¿Sabés qué dicen? Que si yo hago todas estas cosas, o esta u otras, ¿no? Puedo llegar a ser espiritual. ¿Lo crees? ¿Sabés? Mucha gente de Colosas creyó esto y estaba creyendo la mentira. Que por el esfuerzo propio iban a agradar a Dios. Por el trato duro, sobre todo con su cuerpo, iban a, iban a agradar a Dios. Cuando en realidad es al revés, ¿no es cierto? A lo sumo, si soy espiritual y Dios me pide esto, o yo quiero vivir de esa manera, puedo lograrlo. No puedo lograr con esto ser espiritual, pero sí ser espiritual y lograr esto. Ahora, ¿qué es ser espiritual? No soy espiritual por esfuerzo propio, jamás. Soy espiritual simplemente por obediencia a la palabra de Dios y por fidelidad a Dios. Algunas cosas que se pueden relacionar con el ascetismo: las artes marciales, el budismo, la meditación. Viste que dice que vos lográs la paz interior. Y el Señor Jesucristo dijo: no hay paz en este mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Quizá de esta manera es una tranquilidad momentánea y pasajera. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Yo soy el único que puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses. ¿Sabes? Cuando alguien te dice que tiene paz, pregúntale cómo es. Explícame cómo es tu paz. A ver, yo quiero tener esa paz. Hacele pisar el palito. Y si te explica y tiene razonamiento para esa paz, no es la paz de Dios. Porque dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No se puede explicar. Y yo creo que cada uno de nosotros, o el día que recibiste a Cristo, en momentos cruciales de tu vida, hemos sentido esa paz que decís: ¿cómo sobrepasé este momento? Es la paz de Dios. Eso es dar gloria a Dios. Mirá, quiero terminar. Los peligros. Capítulo 2, capítulo 1, presentación. Capítulo 2, los peligros. Filosofías huecas, legalismo religioso, misticismo oriental y ascetismo. Las filosofías huecas niega a Cristo. El misticismo y el ascetismo niegan a Cristo. Lo sacan del primer lugar. Mejor dicho, no es que lo sacan del primer lugar, lo sacan de escena totalmente. El legalismo religioso es Cristo más algo más, obras. ¿Sabes? Estos cuatro peligros están en nuestras iglesias hoy. Corremos peligro de que estas herejías se muestren en nuestras iglesias si no estamos fortalecidos en la palabra de Dios. Y si no luchamos entre nosotros, cuán grande lucha sostengo por vosotros. Pablo oraba: nosotros tenemos que cuidarnos, Señor, cuidá nuestra iglesia. Hoy hay renovados, calvinistas, un montón de cosas raras que se están metiendo a la iglesia. Y también estas. ¿Y cuál es el antídoto? Es nuestra convicción. Y quiero terminar leyendo estos versículos, que son los que tienen que tener nuestra convicción. Fíjate que el versículo 13 dice, Pablo dice: y a vosotros, cuando llegaste a la cruz, estando muertos en pecados,
y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, todos, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. A los reos dignos de la cruz, ¿sabes? Escribían todos los pecados y todas las malas cosas que habían hecho y se los clavaban en la cruz, diciendo, por esto son crucificados. ¿Sabes? Cristo agarró toda nuestra lista y la clavó en la cruz junto con él. Y por eso fueron perdonados nuestros pecados. Nada, Cristo y nada más. No hace falta más nada. Fíjate, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, lo que vimos, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, discipulados, abundando en acciones de gracia. Y por último, el que más me encanta, y esta es mi convicción y tiene que ser la tuya y la nuestra, y vamos a luchar y no dejar entrar todas estas herejías en la iglesia y en nuestras vidas, ¿eh? Porque primero entran por nosotros y nosotros las llevamos a la iglesia cuando creemos en esto. Fíjate el versículo 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es hombre y Él es Dios, y era el único que podía morir en la cruz, y no hacía falta más nada. Y se terminó la ley y empezó la gracia, porque murió el que no tenía pecados por nosotros los pecadores. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. No hace falta más nada. Cristo y nada más que Cristo. ¿Ves? Y afuera con todas estas cosas. Y la herejía no se va a meter en la iglesia, pero fundamentalmente no se va a meter en cada una de nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Omar, muchas gracias. Gracias por